Continuamos entonces con nuestro estudio acerca de las parábolas. Ya vamos como por la tercera, la cuarta tal vez, no recuerdo bien. Sí, creo que es la cuarta. Bueno. Haciendo un recorderis, vale la pena recordar lo que significa la palabra parábola. La palabra parábola significa poner algo al lado de algo. Eso significa. Con el propósito de comparar dos cosas. Entonces una parábola pone una historia de la vida real con una verdad de Dios para compararlas y nos ayuda a ilustrarla. Y es muy interesante notar que Jesús durante una buena parte de su ministerio enseñó a través de parábolas, utilizó muchas parábolas. En algunas ocasiones usaba otros métodos, pero muchas veces utilizó palabras. Y todas ellas con un propósito que él, creo que Santiago en la primera enseñanza nos decía. Creo que podemos decir que el propósito de las parábolas era facilitar que aquellos que eran humildes de corazón pudieran entender una verdad que de pronto de otra manera era más difícil de entender. Entonces el que se acercaba humildemente a Jesús a través de una parábola, esa verdad que Jesús le quería enseñar era ilustrada y él lo podía entender mejor. Pero a la vez aquellos que eran orgullosos y arrogantes no podían entender esa verdad, porque para ellos era como cosas del vulgo, cosas poco claves, entonces no las podían entender y más bien las rechazaban. Interesante lo que hacía Jesús, ¿no? Utilizaba una estrategia un tanto extraña, pero muy útil para lo que él quería hacer. Vamos a estudiar hoy la parábola de la cizaña y el trigo. Está en Mateo capítulo 13, versículos 24 hasta el 30. Les pido el favor que la busquemos ahí. Voy a utilizar Nueva Traducción Viviente. Si alguien tiene varias versiones y puede utilizar Nueva Traducción Viviente, mejor, pero creo que en Reina Valera o en otras versiones también me puede seguir. Mateo 13, versículos 24 hasta el 30. Búsquenla y luego me acompañan a orar, por favor. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias porque, como dice el himno que cantamos, tu palabra es nuestro alimento, Señor. Queremos hoy alimentarnos de tu palabra, danos un corazón hambriento, un corazón dispuesto que quiera aprender de tu palabra, Señor. A través de las parábolas enseñaste muchas verdades, Señor, y necesitamos atesorarlas en nuestra vida con el propósito de vivir tu palabra, Señor. Ayúdanos a recordar que el propósito de aprender tu palabra no es acumular información, sino más bien vivir, Señor, de acuerdo a lo que tu palabra enseña. Te necesitamos para ello, en nuestras fuerzas es imposible, Señor. Muchas veces nos proponemos hacer cambios o ajustar nuestra vida y si lo hacemos en nuestras fuerzas es imposible. Necesitamos de la guía y del poder de tu Espíritu para vivir vidas agradables delante de ti. Pido que tu palabra nos alimente hoy, nos guíe, Señor, y que salgamos de aquí con decisiones, con cosas que vamos a empezar a vivir, Señor. Te necesitamos, en el nombre del Señor Jesús pedimos tu ayuda. Amén. Vamos entonces a la parábola, Mateo 13, 24. 24 dice: la siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo y sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está llena de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Esta parábola está ubicada en un grupo de parábolas que se conocen como parábolas del reino.
son varias parábolas. Aquí nomás en el capítulo 13 hay 4 o 5 parábolas que hablan del reino de los cielos. Utiliza esas parábolas para ilustrar lo que es el reino de los cielos. Pero entonces, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos o el reino de Dios, porque se utiliza en diferentes versiones o en diferentes textos de la misma Biblia, se utiliza la expresión el reino de Dios o el reino de los cielos. Es un término usado por Jesús para referirse básicamente al reinado de Cristo. Un reinado que empezó a establecerse con la llegada de Cristo. Por ahora solamente se está estableciendo por medio de nosotros los que hemos creído en Cristo, pero en un futuro será establecido sobre toda la tierra. Su reinado será establecido en todo lugar y en todos obedecerán, pero en este tiempo apenas se está estableciendo. Ahora hagamos una síntesis de la historia como un recuento para profundizar un poquito en el texto. Jesús les quiere ilustrar el reino de los cielos a los que le están escuchando. Y dice que es un lugar, o más bien como un agricultor, que sembró una buena semilla. Nos dice que es una semilla buena, que lo que sembró es bueno. Y más adelante se nos va a decir que es el trigo. El propósito era hacer un cultivo de trigo. Pero al crecer la planta de trigo resulta que también apareció maleza. Entonces los trabajadores que hicieron el sembrado se preguntan, pero ¿cómo si se sembró una buena semilla, cómo aparece cizaña, una mala semilla? ¿De dónde? Y creo que a las personas que les gusta la jardinería lo han visto, ¿cierto? Usted nunca siembra malas matas ahí, ¿cierto? Usted siembra plantas que le van a adornar, o si tiene una huerta donde cultiva plantas aromáticas o algo comestible, usted siembra algo bueno. Pero sin darse cuenta aparecen semillas malas ahí también, ¿cierto? Aparece pasto, aparece no sé qué otras plantas, no soy muy dado a ello, pero es fácil verlo reflejado en la vida real. Entonces los trabajadores dicen, pero ¿de dónde apareció si se sembró una buena semilla? El agricultor, tal vez alguien experimentado, les hace saber que es una obra de un enemigo. Mientras los trabajadores dormían, quizás el mismo día que habían terminado la faena de sembrar esa buena semilla, en la noche, el enemigo, mientras que ellos descansaban de su trabajo, sembró y revolvió una planta de maleza, una planta buena, sembró una planta mala alrededor de la buena que había sido sembrada. Los trabajadores entonces dieron una solución o preguntaron, ¿será que arrancamos esa maleza que está allí? Pero el agricultor, que es alguien experto, dice, es riesgoso. La maleza podría causar que al arrancar la maleza también fuera arrancado el trigo. Pero les hace saber que aunque en ese mismo instante no se va a poder arrancar esa maleza, más adelante ese problema se va a solucionar, que no va a ser un problema que va a persistir allí. Cuando llegue la época de la cosecha, entonces los que cosechar ya es recoger el fruto, entonces van a separarlo, como que les dicen, no se preocupen, en este momento no podemos hacer mucho porque si arrancamos uno, dañamos lo otro, pero tranquilos, más adelante va a ser separado. Dice que el trigo, el cultivo que era el propósito principal, será cosechado y llevado a un granero y cumplirá un propósito por el cual había sido sembrado, ¿cierto? El agricultor lo sembró con un propósito y era para una cultura como la de ellos que dependían de eso, porque ¿cuál era el principal alimento de ellos? El pan, ¿cierto? Todo dice que comían pan, el trigo era la base de su alimentación, por decirlo así. Entonces era muy común que se cultivara trigo, así que ilustraba muy bien. Pero dice que la maleza entonces va a ser arrancada, va a ser separada. En este momento no se puede separar, pero más adelante va a ser separada. Me gustan mucho las ilustraciones, me ayudan mucho a entender las verdades, no sé, las utilizamos mucho sobre todo con los niños, ¿no? Para ellos a veces es difícil entender ciertas cosas, entonces como padre uno puede muchas veces utilizar ilustraciones que les ayuden. Y a mí me gustan mucho porque me ayudan a entender verdades que de otra manera no son fáciles de entender. Y si miramos, Jesús siempre fue muy ilustrativo, ¿cierto? Utiliza muchos ejemplos, muchas comparaciones, no solamente en las parábolas, sino de otra manera compara algo y lo ilustra con algo de la vida común y ayuda muchísimo a entender. Sus parábolas son impresionantemente claras, creo que la mayoría podemos decir, es muy claro lo que al final se puede entender. Imagino a las personas que estaban escuchándolo boquiabiertos sin parpadear, no como ustedes que tienen sueño, ¿no? No, mentiras, ellos estaban, claro. Ahora, cuando vemos una película, no sé si a ustedes les pasa,
O cuando escuchamos una historia que alguien empieza a contar, uno empieza a tratar de adelantarse al final o a pensar los detalles, a decir cómo va a finalizar esta historia. Como dicen los jóvenes, empezamos a spoilear, dicen. O sea, como a tratar de adelantar el final de la historia. Es común para nosotros. Pero vamos, imaginemos a esos oyentes escuchando al Señor su historia. Posiblemente, creo que por lo que vemos en el contexto, estaban sus discípulos, estaba la multitud que le acompañaba, posiblemente estaban escribas, fariseos, saduceos, maestros de la ley. Y cuando Jesús dice, el reino de los cielos es como un agricultor, ellos inmediatamente se pudieron sentir identificados, ¿verdad? Porque conocían eso. Yo imagino que estaban de pronto cerca a un cultivo, no en un cultivo, de pronto en uno, porque les habla de 3 parábolas ahí en línea, 3 parábolas acerca de cultivos. En ese mismo texto, o en ese mismo pasaje, en ese mismo capítulo, perdón, está la semilla que cae en 4 tierras diferentes, ¿recuerdan? La semilla del sembrador, la parábola del sembrador, perdón. Esa historia está ahí, y la siguiente historia después del trigo y la cizaña es la parábola de la semilla de mostaza. Entonces es como que algo muy agrícola en ese momento que él les está narrando, y yo quiero pensar que él estaba en medio de un cultivo y ellos estaban viendo esa verdad ahí al lado de ellos, donde ellos estaban ubicados. Para ellos era muy fácil conectarse con esa historia. Ellos no tenían cine, no tenían televisión, no tenían Netflix, no tenían internet, no tenían ni siquiera radionovelas ni cómics, ¿cierto? O sea, no había nada de los recursos que podemos tener hoy en día. Así que su oído estaba muy capacitado, muy acostumbrado a escuchar historias. Esa era la forma en que se entretenían, ¿verdad? Eso era la forma en que ellos compartían mucho tiempo escuchando una historia. No sé si ustedes han estado con alguien como los abuelitos que contaban historias y uno se podía sentar a escucharlo y era tan entretenido, y eso era más chévere que la televisión, ¿cierto? Los abuelitos contaban la historia y le ponían y contaban detalles, y uno como que se sentía muy, pues Jesús tenía eso. Pero el propósito de Jesús no era básicamente entretenerlo, ¿cierto? Pero sí enseñar de forma entretenida. Qué bueno pensar en eso, enseñar de forma entretenida. Pensemos en eso cuando nosotros vamos a enseñar. Con los niños toca hacer eso. Si uno se pone a enseñarles algo de forma normal, se van a aburrir. Pero nosotros también podemos enseñar las verdades de Dios a otras personas y hacerlo de manera entretenida, de manera que no sea tediosa y aburrida. Así que, ¿cuál era la enseñanza central de esta parábola? Ahora, para entender una parábola se requería y se requiere tener ciertos parámetros que implican mucha observación, que implican disciplina y humildad. Quizá por eso es que los líderes religiosos no podían entender las parábolas, porque eran arrogantes, ¿cierto? O sea, se necesita humildad para poder entender esas verdades. Nos pasa a nosotros. ¿Les digo en qué nos pasa? Por ejemplo, usted ha comprado algún aparato nuevo, por ejemplo, un carro nuevo, un celular nuevo, un computador nuevo. Creo que todos hemos comprado algo, así sea, no sé, un celular nuevo. Y le entregan a uno una cartillita así que, ¿cómo se llama? ¿De qué se llama? ¿De qué? ¿Manual de qué? La pregunta ahora, levánteme la mano si alguien de aquí se ha leído el manual de instrucciones completo de lo que ha comprado. Muy bien, Sebastián. Listo. Normalmente todos, ¿qué hacemos con el manual? ¿Lo echamos a la basura? No. Lo guardamos en la biblioteca, en un cajón. Échese la miradita en el cajón de su casa y allá tiene por lo menos 2 o 3 manuales viejos de algo que usted ya no tiene. ¿Y por qué lo guardamos? Porque pensamos que, intuimos que de pronto lo vamos a necesitar. Eso hacemos nosotros. Nosotros lo que hacemos es que si es el celular, entonces empezamos ahí, chusémosle ahí, el otro celular era así, no, este no es así, sufrimos 6 meses para poderle, como decimos ahí, coger el tiro. Y así lo hacemos funcionar, a la brava, como decimos normalmente. Pero resulta que llega un joven de esos modernos de hoy en día que parece que no tienen ombligo sino puerto USB, ¿cierto? Que parece que no tienen cerebro sino conexión Wi-Fi. Eso ellos dicen, no, le enseñan a uno a manejar ese aparato y uno dice, pero él nunca tuvo un celular de estos, pero lo maneja al derecho y al revés. Me pasó con el tal Google Lens, no saben si. Mi hijo un día me dijo, no, el Google Lens, tú le tomas una foto a algo que tú no sabes y eso te dice qué es, de dónde viene. Un día estaba en un problema solucionando alguna cuestión, saqué un repuesto de algo y dije, Google Lens, le tomé la foto, eso me dijo qué era, cuánto valía, dónde había, mucho ya me daba el método de pago si quería comprarlo.
una maravilla, uno queda como que... Y creo que eso ilustra como arrogancia. ¿Por qué no leemos el manual de instrucciones? El fabricante gastó un dinerito en escribir esas palabras y en imprimir esa cartilla para que usted y yo tengamos instrucciones. Él nos dio una buena herramienta, pero nosotros, ¿por qué no lo usamos? Porque creemos que eso lo vamos a hacer andar. Entonces es como cierta arrogancia, ¿cierto? Bueno, yo quiero pensar que eso es lo que les pasaba a los escribas y fariseos. Ellos creían esas parábolas de Jesús, esas historias. No, o sea, hábleme de verdades claras y ya. O sea, ellos no le veían ninguna importancia. Ellos creían que ya sabían las verdades de Dios y por eso no las buscaban. Quizás nos puede pasar lo mismo en otro sentido como creyentes, ¿cierto? Tenemos la palabra de Dios y tenemos que tomar una decisión, pero en vez de ir a la palabra de Dios, entonces decidimos, no, yo creo que para Dios esto es bueno porque es que no vamos, no oramos, no esperamos, ¿cierto? Pero en el caso específico que estamos estudiando, ellos le parecía que esas parábolas eran como para personas del vulgo, eso no era importante para ellos y quizás por eso no las entendían. Miremos un poquito en Mateo 11, 25 al 26, ahí atrasito por favor. Dice Mateo 11, 25, dice: en esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas a los que se creen sabios e inteligentes y por revelársela a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Entonces Dios, a los que se creen sabios en este mundo, de alguna manera les esconde esas verdades, a pesar de que están allí. No es que la palabra de Dios no les llegó, ¿cierto? La Biblia está al alcance de cualquier persona en cualquier lugar del mundo, ¿cierto? En los idiomas, en lo que quiera. Pero les llega, pero no lo pueden entender muchas veces por su arrogancia, ¿cierto? Pero al que se acerca a Dios como un niño, y un niño, si a un niño le dice usted algo, normalmente cuando son pequeñitos ellos creen lo que usted le dice, ¿cierto? Hace esto y ya, él no tiene mucho, él no argumenta mucho ni piensa demasiado en la orden que se le está dando. De esa manera es que Dios quiere que nos acerquemos a Él, ¿cierto? De manera humilde, ¿cierto? Con un corazón. Si el Señor dice que esto es lo que hay que hacer, pues va a ser difícil, pero lo voy a hacer. Esa sería la forma. Pero normalmente nos pasa que como que empezamos a argumentar y por qué y para qué, y creo que eso pasa con los niños. Entre más crecen empiezan a argumentar más, ya no es tan fácil como que hazlo, sino... Bueno, pues eso era lo que le pasaba a los fariseos, ¿cierto? Se creían sabios y ese era su mayor bloqueo, su mayor impedimento. En esta parábola que estamos estudiando hoy no necesitamos hacer mucho esfuerzo para entenderla, porque el Señor Jesús la explicó. Vamos allí, Mateo 13, volvemos a Mateo 13, vamos a mirar versículos del 36 hasta el 43. Mateo 13, 36 dice: explicación de la parábola del trigo y la maleza, o de la cizaña. Luego Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa. Sus discípulos le dijeron: por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. Jesús respondió: el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo, y los ángeles los arrojarán en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Jesús les explica y nos explica lo que Él quiso ilustrar con esa parábola. Allí no tenemos que ir tanto a interpretarla o a mirar el significado de cada detalle, porque Él lo hizo. Entonces nos dice que el agricultor es Jesús mismo, ¿cierto? El campo es el mundo. La buena semilla, la gente del reino, o sea, nosotros, los creyentes. La cizaña, las personas, y me gusta como lo dice, no sé cómo lo dice en Reina Valera, pero aquí lo dice, las personas que pertenecen al diablo. ¿Cómo dice ahí, perdón?
obedecen al diablo. Aquí dice pertenecen al diablo, pertenecen al malo, obedecen al malo. Me parece palabras fuertes, ¿no? No está diciendo a los ignorantes o a los que no saben, a los pobrecitos, sino a los que pertenecen al diablo o obedecen al diablo. El enemigo que sembró la mala semilla es el diablo, muy bien. La siega, ¿cuándo será? El fin del mundo. Y los cosechadores son los ángeles. Ahora, como decíamos, como hemos aprendido, una parábola se usa para comparar. Aquí el punto de comparación o la comparación es que este mundo en el que vivimos es un campo donde Dios ha sembrado a personas creyentes, ¿cierto? Para que hagan su obra. Pero Satanás también ha sembrado personas que se oponen a Dios. Eso es lo que ilustra esa parábola. Para cerrar y pensar en cómo podemos aplicar esto a nuestra vida, quise resaltar dos cualidades de Dios, o dos atributos de Dios, que nos ayuden a tomar aplicaciones prácticas a nuestra vida. El primero es la justicia de Dios. Aunque el texto se enfoca en el reino de Dios, por otros textos de la Biblia sabemos que el Creador, que Dios cuando creó a la raza humana, no creó personas buenas y personas malas, porque hoy en día se extiende la idea de que pues si Dios es el creador, entonces Dios tuvo que haber creado también el mal, ¿cierto? O sea, como que muchos otros dicen, no, pues es que tiene que existir el bien y el mal, porque el mal es el que resalta el bien, y bueno, como que es necesario que haya el blanco para que se vea el negro, y como que muchas cosas en ese sentido. Pero cuando vamos a Génesis vemos que Dios todo lo que hizo era bueno. El propósito de Dios nunca fue crear el mal, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo apareció el mal, cierto? Si Dios creó el bien, ¿cómo apareció el mal? Y creo que eso se puede explicar a la luz de la libertad. Dios creó seres libres que pudieran elegir entre el bien y el mal. Y es tan evidente eso. Dios no creó robots, no somos máquinas, no creó a Adán y Eva como dos máquinas que estaban programadas para obedecerle a Él. Era real la libertad que ellos tenían, tan real que desobedecieron. Esa es la prueba de que era real esa libertad, que no era algo ambiguo, sino era algo real esa libertad. Pero esta parábola también nos hace ver que el mal no perdurará para siempre. Algunos que argumentan en contra de Dios y su palabra, algunos que se oponen a la fe, dicen: si Dios es todopoderoso y bueno, ¿por qué existe el mal? ¿Cierto? Si es todopoderoso, entonces podría destruir el mal. Y si es bueno, pues se opondría al mal también. O sea, no querría que existiera el mal, ¿cierto? Entonces parece que queda uno, bueno, sí, ¿por qué existe el mal si Dios es bueno y es todopoderoso? Pero esa parábola nos hace ver que Dios un día va a quitar todo el mal, solamente que está esperando el tiempo, ¿cierto? Un día el mal, todos los que rechazan a Cristo y de ese modo se oponen al bien, porque Cristo es la única forma de hacer el bien, la única forma de ser buenos es a través de Cristo. No podemos ser buenos en nuestras fuerzas. Entonces, si no aceptamos a Cristo, es imposible hacer el bien delante de Dios. Y Dios también quiere que estas personas que son cizaña sean convertidas en trigo. Todo eso a través de Cristo. Para eso fue entregado Cristo, para cambiar a esas personas, para cambiar esas plantas, si seguimos utilizando la ilustración. Un día este mundo y todos los que rechazan serán juzgados y condenados. Todos, ¿sí ven? Como dice, en el momento de la cosecha va a ser recogida esa cosecha y va a ser separada. No va a quedar nada, no se va a pasar nada. Entonces eso explica que Dios simplemente está esperando el tiempo. Va a haber un día de la cosecha. Creo que a veces, no sé si le pasa a usted, pero a veces uno ve el mundo tan mal y como que se desanima como creyente decir, pero ¿por qué hay tanta maldad alrededor del mundo? Podemos descansar en este texto que nos hace pensar que eso no va a perdurar para siempre, que el mal no va a triunfar siempre. Yo siempre pienso eso en mi cabeza como cuando uno ve una película. Cuando usted ve una película y pensemos que si le ha tocado parar la trama al final y como que se queda sin entender el final, entonces en alguna parte de la película los malos van triunfando y parece que van a quedarse vencedores, ¿cierto? Pero si usted termina de ver la película, normalmente va a encontrar que hay una solución y al final como que todo se arregla, ¿cierto?
Así nosotros estamos viendo una escena, este momento, este mundo como está con tanta maldad, que aún los gobiernos proponen el mal y lo patrocinan y atacan más bien a los que se oponen a esa maldad. Esto solamente es una escena que estamos viendo. Todavía falta el final de la película, así que no nos vayamos, o si nos toca irnos, confiemos en que el Señor tiene el final preparado, listo. Un día va a ser juzgado. Esas son las malas noticias, que todo va a ser juzgado. Nada se va a quedar sin ser juzgado. Los malos un día van a ser condenados. Pero las buenas noticias, y con esa resaltaría el segundo atributo de Dios que quería resaltar, es la misericordia de Dios. La noticia buena es que Dios es paciente, como dice Pedro, ¿cierto? No es que Dios se le haya olvidado, no es que Dios se haya quedado dormido, no es que Dios no va a hacer nunca nada, no, sino que Él es paciente. Su deseo es salvar. El deseo principal de Dios no es condenar. Eso nos dice Juan 3:17, ¿cierto? Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Una y mil veces la palabra nos repite lo mismo. El propósito de Dios principal no es, Él no se alegra en condenar, pero no quiere decir que no lo va a hacer, ¿cierto? No es que un día al final Dios va a decir, bueno, pues ahora sí ya dejemos entrar uno que otro. No, Él es justo perfectamente. Y solo a través de Cristo podremos entrar en el cielo. Solo a través de Él nuestra vida puede ser cambiada y sus méritos colocados en nuestra vida. En el Edén Dios creó buenas personas, creó trigo, pero el enemigo vino y volvió cizaña a esas personas que habían sido creadas como trigo. Y desde ahí todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero por los méritos de Cristo podemos otra vez ser restaurados a ese reino que Dios está estableciendo. Y solamente estamos en un tiempo de espera. Yo quiero que pensemos en eso y que oremos por personas que no conocen al Señor, o si aquí alguien no le conoce, que pensemos en eso. Hay un tiempo de espera. Dios es tan compasivo y tan misericordioso que está esperando. Fíjese que la semilla de cizaña no fue cortada e inmediatamente nació, ¿cierto? No le echaron herbicida o la arrancaron de una vez, sino dio un tiempo. Y eso ilustra la paciencia y la misericordia de Dios, ¿cierto? Espera un tiempo para que esa semilla pudiera ser cambiada. Pensamos en la ilustración de nosotros los seres humanos. Esas personas allá afuera que no conocen al Señor, así sean muy maldadosas, como decimos, o muy malvadas, tienen la oportunidad aún de conocerlo. Y si usted que está aquí, que me escucha, sabe que aún no es Cristo su Salvador, aún tiene la oportunidad de arrepentirse y entregarle su vida a Él y vivir en ese reino. Es interesante notar que la parábola nos ilustra que el trigo y la cizaña, estudiando un poquito, son dos cosas muy parecidas. Si usted mira fotos en internet, son plantas muy parecidas, muy fáciles de confundir. Así que una persona que no conoce a Dios puede aparentar muy bien ser una persona creyente, pero la apariencia no va a durar, porque en la cosecha sí, el cosechador no va a dejar pasar nada, absolutamente. Él no se va a confundir. Listo, Él perfectamente va a revisar. Entonces de nada sirve mantener una apariencia, sino ser lo que debemos ser. Acompáñenme a orar, por favor. Señor, gracias porque estás estableciendo tu reino, Señor. Gracias porque nos has traído a Él a través de Cristo. No ha sido por nuestros méritos, Señor, no somos buenos en nuestra propia naturaleza, sino por los méritos de Cristo podemos llegar a ser justos. Oro, Señor, por aquellos que están allá afuera que no te conocen, Señor. Oro porque nosotros seamos instrumentos en tus manos para llevar el Evangelio a los que no te conocen, Señor. Oro porque si aún entre nosotros hay alguien que no sea creyente, tú le convenzas, Señor, de la necesidad de aceptar a Cristo, la única forma de ser buenos delante de ti, Señor. Ayúdanos también a llevar este mensaje con amor, con sabiduría, con entrega, Señor, que deseemos que las personas te conozcan. Este mundo va a ser juzgado, Señor. Tu palabra dice y nos ilustras que va a ser quemado, va a ser condenado, Señor. Pero hay esperanza para todos, Señor. Nosotros íbamos a la condenación porque vivíamos vidas deshonestas delante de ti, porque estábamos lejos, porque no conocíamos a Cristo. Íbamos rumbo al infierno, Señor, pero por tu gracia, solamente por tu gracia, un día nos rescataste, Señor. Pusiste personas a nuestro alrededor que fueron movidas por la compasión dada por ti y nos predicaron el Evangelio, Señor. Pero porque nosotros del mismo modo
prediquemos este mensaje de salvación a los que se pierden, Señor. Tú quieres, muestras tu misericordia al dar un tiempo de espera, Señor. Mientras tú no vengas, Señor, hay esperanza de salvación, Señor, pero un día se cerrará la puerta como en el arca, Señor, y el que no entró, Señor, quedará condenado eternamente, Señor. Ayúdanos a ver el peligro en el que están los que no te conocen y ayúdanos a llevar este mensaje, Señor. Y te damos gloria, alabanza, Señor, por habernos rescatado. No lo merecíamos, repetimos lo mismo, Señor, no había mérito. Nunca hicimos nada bueno que mereciéramos ser salvados, Señor. Solamente es tu gracia y tu misericordia. Pero con temor y temblor reconocemos que eres un Dios justo y un día juzgarás completamente a la raza humana, Señor. Te pido que con ese pensamiento vayamos allá afuera a predicar a los que se pierden. En el nombre del Señor Jesús. Amén.